tal, mis queridos hermanos? Dios les bendiga, Dios les acompañe en este día maravilloso. Hoy, miércoles 21 de julio del 2021. Mi nombre es Tomás Quesada Silva. Es un gusto, es un honor, es un placer nuevamente compartir la palabra de Dios hoy en este día maravilloso. Yo te invito ahí donde estás. Quizás estás sentado, acostado, estás trabajando o vas manejando, donde quiera que te encuentres. Hoy te traigo una muy buena noticia. Hoy el Señor te va a hablar a ti y me va a hablar a mí a través de su bendita palabra. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios, al Espíritu de paz, que venga en este momento, descienda desde lo alto, para que venga a iluminar mi mente, mi corazón, pero sobre todo, que a través de estos labios, que sea el Señor quien se glorifique, que sea el Espíritu de Dios, que con gran poder penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. Pongamos atención, abramos nuestra mente, nuestros oídos, pero sobre todo nuestro corazón. Aquel día Jesús salió de casa y se sentó a la orilla del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que tuvo que subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, por no tener profundidad la tierra, pero en cuanto salió el sol, se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy, a través de esta bendita palabra, cómo Jesús, tan misericordioso, cómo Jesús no le importa cómo estés, qué seas. Quizás somos unos desagradecidos, es decir, no le damos gracias a Dios. Quizás somos unos injustos, quizás somos de lo peor, quizás somos ladrones, quizás infieles, quizás también somos habladores, quizás somos rencorosos. No importa lo que seamos tú y yo. Hoy Jesús viene a sembrar su palabra, viene a través de estas semillas a sembrar en nuestro corazón la palabra de Dios. El sembrador es Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Y hoy Jesús dice en el capítulo 13, versículo 1, dice que él salió de casa y fue a la orilla del mar. Se sentó. ¿Y qué pasó ahí? Vino mucha gente, se acercó a él. Entonces Jesús, por tanta multitud, se subió a una barca, dice la palabra de Dios, y empezó a enseñarles, empezó a hablarle muchas cosas, empezó a hablarles en parábolas, y les dijo una parábola muy hermosa, donde Jesús, no importa cómo esté tu corazón, Jesús nos va a poner una muestra, cómo está hoy nuestro corazón, a través
de 4 ejemplos muy importantes. 4 corazones. Sabemos que tenemos un corazón, no somos extraterrestres, pero quizás uno de los 4 así lo tengamos en este momento. Por eso Jesús claramente tiró la semilla en esa tierra. Y vamos a ver cómo está nuestra tierra de nuestro corazón. Decía, salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. ¿Dónde cayeron unas semillas? A lo largo del camino, ¿verdad? Es cuando escuchamos la palabra de Dios y la acogemos y nos alegramos, pero ¿qué pasa? Cayó a lo largo, en una tierra arenosa, quizás, como en mi tierra, en la laguna, hay una tierra, decimos salitrosa, con salitre. Cayó la semilla, vinieron las aves del cielo, se las comieron. Otro ejemplo, viene el enemigo a robárnosla, viene el enemigo a matarla, y ahí quedamos. Ya no leemos la palabra de Dios, ya no le creemos la palabra de Dios, ya no la ponemos en práctica. ¿Por qué? Porque el enemigo ya vino a robárnosla, vino a matárnosla, a quitárnosla de nuestro corazón. Muchas veces tú y yo, al principio, escuchamos de la palabra, nos gozamos, pero el enemigo no la robó. ¿Por qué? Porque nuestro corazón fue como esa tierra arenosa, esa tierra salitrosa que no dio nada de fruto. Más adelante dice la palabra de Dios, otra cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida, brotaron enseguida, por no tener profundidad la tierra, pero en cuanto salió el sol, se marchitaron, y por no tener raíz, se secaron. Jesús sembró la semilla en nuestro corazón, en nuestra tierra. Él la sembró como el buen sembrador y cayó en esa tierra pedregosa, en esa tierra de nuestro corazón, como una roca, como una piedra, donde tú y yo cogemos la palabra de Dios, pero no le dimos esa profundidad en la tierra. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo vinieron a robárnosla. Las cosas del mundo vinieron a apresárnosla. Preferimos las cosas del mundo que la palabra de Dios, y el mundo viene a qué? Viene a apresarnos. Nos viene a encadenar. ¿Así está tu corazón? ¿Cómo está? ¿Preferimos las cosas del mundo? Cuando te invitan a compartir la palabra de Dios, cuando acoges la palabra de Dios, pero es más sabroso el mundo, no importa que me encadene. ¿Será ese tu corazón? Dice la palabra de Dios, vamos a ver el tercer corazón, esa tercera tierra, donde dice que otras cayeron entre espinos. Fíjate nada más, entre espinos crecieron. Y crecieron los espinos y la ahogaron. Fíjate nada más. ¿Qué hicieron? Esos espinos la ahogaron. ¿Qué pasa? Cuando sentimos que nos ahogamos, nos desesperamos, queremos salir pronto, agarrar aire, pero tú y yo la sembramos entre los espinos, y así está nuestro corazón. Vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen las tempestades, y esos espinos están ahogando la palabra de Dios, y dejamos que nos ahoguen, y no le creemos a la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios nos dice que es la medicina del alma, que es la salvación del hombre. Cuando tú y yo tenemos esa tierra donde creció la palabra de Dios entre espinos, dejamos que se ahogara.
y nos apartamos de la palabra de Dios. Muchas veces nos pasa a ti y a mí de que mejor huimos, de que ya no quiero saber nada de la palabra de Dios porque no siento nada, no siento alegría, no siento paz, no siento gozo, solamente siento decepción, depresión, y ahogaron esas esperanzas de creerle la palabra de Dios. Pero lo más importante viene aquí, donde también la semilla cayó en tierra buena. Fíjate nada más, quizás eres tú que estás en este momento así. La semilla se sembró, Jesús la sembró a través de su palabra y cayó en tierra buena. ¿Por qué? Dice que cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una 100, otra 70, otra 30. Fíjate nada más. Lo importante es de que haya caído en tu corazón como esa tierra buena. Que des un fruto, un 100%, que des un 70%, que des un 30%, no importa. Lo importante es de que tú y yo demos fruto a través de la palabra de Dios. Ese fruto que venga a alimentar a los demás. Ese fruto que aún en las tempestades, que aún en las dificultades, que aún por muy difícil que sea la vida, aún por más que sea grande esa enfermedad, no importa. Lo importante es de que tú y yo demos ese fruto, no importa qué por ciento, pero que demos ese fruto. Te invito a que seamos, que si estás en alguna de esas tres tierras, nos acerquemos a la tierra buena, que es el fruto de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y Jesús dice: el que tenga oídos, que oiga. Fíjate nada más. El que tenga oídos, que oiga. Y la palabra de Dios es así. Hace mucho ruido, a muchos molesta, a muchos les agrada, pero la palabra de Dios así es. Va a incomodar, va a traer problemas, va a traer quizás enfermedades de desgaste por compartir la palabra de Dios. Y así es la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: el que tenga oídos, que oiga. Que Dios te bendiga. Fue un gusto, es un placer haber compartido hoy la palabra de Dios. Y recuerda, ¿qué tierra cayó esa semilla? Quizás en esa tierra arenosa, salitrosa, quizás cayó en esa tierra muy pedregosa, en esa tierra que esa semilla que creció entre espinos, o eres donde estás dando fruto, donde cayó en tierra buena. Que Dios te bendiga. Y recuerda, Jesús te ama. Jesús te está esperando. Si no te has acercado todavía a Él, acércate. Empieza a hablarle a Él a través de la palabra de Dios. Él te escucha. No importa la necesidad, el problema. Recuerda que Jesús es más grande que todo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.